Hola amigos, bienvenidos a La Mesa de Enterarse, el programa en el que debatimos y discutimos todo lo que investigamos en enterarse.com. Estoy aquí con Araceli Pinto. Araceli, ¿qué tal? Renan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y Mejor, estamos también con Bárbara Galetti. Bárbara, ¿qué Hola tal? Renan, ¿cómo estás? Y tenemos también, como siempre, a Arquímedes 2000. Archie. Hola Renan, ¿cómo estás? Todo bien, Archie. Y el rol de Archie, como siempre, es hacer el fact-checking de lo que decimos y darnos los datos, la mayor cantidad de datos posibles. Me gusta que Archie siempre venga súper bien vestido a pesar de que no sale en la cámara. Sí, es importante siempre. Siempre viene en camisa. Viene en personaje así. Y hoy día vamos a hablar acerca de las penas en el derecho penal. ¿O a qué se refieren las penas, Bárbara? De repente nos puedes introducir el tema para que se entienda. Bueno, sí, creo que el foco de las preguntas que ha armado Archie para nosotros van orientadas a cuál es el objetivo de un castigo frente a una conducta considerada ilícita. De una pena. Por Porque si eso- dices castigo, ese ya es uno de los Por eso, bueno, pero eso lo vamos a conversar en el camino, Está bien. ¿no? No O entendí sea, nada. vamos a hablar de las consecuencias de cometer un acto ilícito y para qué sirven estas consecuencias, ¿no? Para desincentivar, para castigar, ¿no? Porque las opciones son muchas. Y si es que la severidad de esta consecuencia tiene algún tipo de relación con la conducta ilícita, ¿no? Como que O lo con vamos a mejorar ver la por ahí. situación. Araceli quedó un poco confundida. Pero Yo, vamos... entre la diferencia entre pena y castigo me perdí. Con la primera pregunta vamos a ver. Lo que pasa es que una pena no necesariamente tiene el objetivo de castigar. A eso es a lo que iba. Ahorita vamos con la pregunta. De ahí lo vemos. Primera Le pregunta. pongo un ejemplo después. Vamos con la pregunta de la sombrilla en la playa, que es el número 1. La sombrilla en la playa. ¿Cuál es la finalidad de las penas? Ya, bueno. Literalmente la pregunta número 1 que Ilustra, ¿no? Sí, va directamente con existe el derecho penal Ya. y en el derecho penal se identifican ciertas conductas humanas como delito. Es decir, una persona que mata a otra persona, eso es un delito. Una persona que le roba a otra persona, eso es un delito. Y son delitos porque se afecta derechos de las personas. Se afecta algo que se llama bien jurídico. El bien jurídico cuando alguien mata a otro es la vida. El bien jurídico cuando alguien le roba a otro es la propiedad, y así sucesivamente. Entonces, la consecuencia de cometer un delito es la pena. La pena puede ser, por ejemplo, pena de 2 años de cárcel, 3 años de cárcel, 4 años de cárcel, entre otras Multa, cosas. trabajo Sí, comunitario. Ese No es un tiene que sanción, ser claro. solo cárcel, ¿no? Sí, pero en son general, penas. en general el derecho penal siempre tiene como pena la cárcel, solamente que no se hace efectiva a veces, ¿ok? Hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien. Quiero saber Entonces, qué pena no es un castigo. el pero- objetivo, ahí hay que ver algo. Justamente hay una diferencia entre los objetivos. ¿Para qué sirve una pena? Y en el derecho siempre se discute cuál es el objetivo de la pena. Entonces, hay este concepto, por ejemplo, típico de ojo por ojo, diente por diente, que Claro. la finalidad de la pena es simplemente ser Quitarte lo la mismo venganza. que tú claro. quitaste, Es como, que te como una quitaron a especie de ti, venganza ¿no? hacia la persona que ha sido dañada. Es decir, si tú mataste a mi hijo, yo mato a tu hijo. Cosas así. Ya. Eso sería un objetivo. Ese no es el objetivo de la pena en el Perú. Otro de los objetivos de la pena es, por ejemplo, La reinserción la del reo a reinserción de la sociedad. sociedad. Ese es el decir, más como que claro, principal. la pena no busca necesariamente castigar a la persona por el acto, sino busca que la persona vaya presa para reinsertarla a la sociedad una vez que haya Como cumplido una esa especie pena. de rehabilitación para Exactamente. poder ser de nuevo un ciudadano considerado que puede vivir en sociedad sin presentar un peligro para el resto de su comunidad, ¿no? Claro, porque finalmente si tu objetivo Ok. no es reinsertar a la persona en la sociedad Y solo entonces- castigarlo, y digamos. solo castigarlo, Ya, ok. al final, ¿cuál es Claro, porque- ¿qué es lo que consigues castigar? Porque hay castigos que ayudan a la reinserción también. Por Hay eso, castigos o sea, claro, Por eso decía. por eso se dice que la finalidad no necesariamente va a ser una sola, pero la claro. finalidad primaria en el Perú Ajá, es sí, justamente la reinserción de la persona en la sociedad. Entonces,
aquí la consideración es si es correcto el enfoque de reinsertar a una persona a la sociedad o si crees tú que la pena tendría que tener aparte otra finalidad, aparte de la reinserción de la sociedad. Porque creo que tú sí la entiendes como un castigo necesariamente. O sea, no había hecho como que la diferencia en mi mente entre... Porque para mí un castigo, o sea, no necesariamente es castigar por castigar, sino normalmente tiene esta finalidad de enseñar que es una conducta que no debería volver a hacerse. Claro. ¿No? Que es más o menos, o sea, es en términos súper básicos. Yo creo que hay delitos o hay actitudes criminales que puedes, digamos, rehabilitar a una persona para que no las cometa y hay actitudes que no. Entonces, en ese sentido sí creo que es un poco diferente. Creo que una persona que viola a otra difícilmente va a ser rehabilitado, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que lo separaría de repente de acuerdo a ciertas cosas, que creo que sí tienen que tener un castigo severo por castigo y creo que hay otras en las que podría haber rehabilitación. Creo que el problema es que en el Perú la rehabilitación no sé si se da realmente. Claro. Pero entramos a un Claro, terreno... es otro otro tema, terreno creo. si se cumple la Sí. finalidad que establece nuestro Código Penal. Pero es que las finalidades pueden coexistir de acuerdo a los distintos Pero grupos. también una de las finalidades que tú le acabas de mencionar, que no la habíamos dicho nosotros, es la de desincentivar una conducta. O sea, también el hecho de que esté tipificado como un delito está ahí para decirme, esto está mal por si acaso, yo que tú no lo hago porque hay consecuencias. Te puedes ir preso. ¿no? Archie tiene un dato para nosotros. Archie. Sí, según información del INPE, justo que Araceli ya estaba mencionando el tema, alrededor de un 25% de la población penal ya ha ingresado antes. Es decir, son personas que vuelven a cometer un delito y que vuelven a... Bueno, si es que efectivamente han cometido el delito. Claro. Y si Ahí es que es una- efectivamente hay una una sentencia. Por aclaración ejemplo, importante, sí. Anterior hablamos sobre todos los problemas que hay con No, pero si eres con el Poder reincidente, Judicial. sí es porque tuviste alguna culpabilidad, porque si no... Probablemente no estuviste en sabemos. prisión Puede haber, preventiva, puede te haber soltaron prisión y estás en prisión preventiva. Sí, ¿no? puede suceder. Sí. Por supuesto que puede suceder. sea, en el pero Perú, La verdad, nada me sorprendería. tenemos nada me tenemos que ir sorprendería. al corte comercial y volvemos en breve para seguir con la discusión. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la mesa de enterarse. Estamos hablando acerca de las penas en el derecho penal peruano, además estamos hablando directamente sobre eso. Y estamos hablando de cuál era el objetivo de la pena. Y uno de los objetivos principales de la pena en el Perú es la reinserción de quien cometa un delito a la sociedad. Para seguir con la discusión vamos a sacar la siguiente pregunta. Esta vez, Bárbara, por favor. Si pudiera ser tan amable. se costó un montón. ¿Ah? ¿Cuál es esta vez? 7. Con un Pregunta nombrecito. número 7. ¿La criminalidad en el Perú se debe a que existen penas muy bajas? Ya, eso va con uno de los... cuando la gente cree que el objetivo de una pena es que el delito se cometa menos, que justamente sí es uno de los objetivos, uno tendería a llegar a la conclusión de que a mayores penas vas a tener menos delitos. Y que por lo tanto, para que una persona cometa menos delitos o para que la sociedad cometa menos delitos necesitas tener penas mucho más severas. Entonces, Creo que si te planteas la pregunta en la inversa, te das cuenta que no es una relación directa de causalidad que puedas crear sin llegar como que a algo ya relativamente absurdo, que es Ay, ya me olvidé qué iba a decir. ¿Puedes repetirnos la ¿Qué es? A pregunta, ver. Archie, para que lo Archie recuerde? Lo ha planteado al revés. sí, la Porque planteé al tiene revés. que me- Archie, la pregunta de nuevo. La pregunta planteada de otra manera. No, quiero No, la misma, la misma, misma. la misma. La Ok, misma. la misma. La criminalidad en el Perú, los niveles de criminalidad actuales se deben a que las penas son muy bajas. Ok, si lo planteas de la otra manera sería, o sea, si sigues la lógica de esa pregunta, sería la razón por la que hay inseguridad o aumenta la criminalidad en el Perú es culpa de que las penas son bajas. Porque las penas bajas están causando mi criminalidad. Ajá. Y creo que
cualquier persona que entienda un poco del derecho penal y de la conducta penal, sería recontra complicado que pueda llegar a la conclusión de que tú puedas realmente señalar a la pena como la causa del delito. Entonces tampoco es su solución al 100%, ¿no? Como no es su causa, tampoco si le eliminas o revientas la pena al cielo, que ya el máximo sería la pena de muerte, no vas a solucionar el problema porque no estás viendo todas las aristas de la causa. Para mí creo que un ejemplo más claro es, por ejemplo, hablar de algo sobre lo que tenemos video, que es los feminicidios, que es un tema también polémico y que también es difícil criticarlo, pero cuando se introduce el feminicidio a la legislación peruana, primero la pena era igual que la de otros delitos. Parricidio. Es decir, sí, no había de homicidio, me parece. No sé si de parricidio. Parricidio, era por Sí. algún familiar. Bueno, la cuestión es que no había una diferencia en el delito y recién después es que se castiga con más años el feminicidio. Es decir, el acto de matar a una mujer por el hecho de ser mujer, que ahí hay varias cosas que discutir también, pero en otro momento. Entonces, la pregunta es, ¿este incremento de pena tuvo resultados positivos? Es decir, ¿se redujo la cantidad de feminicidios en el Perú? Y la respuesta que nosotros hemos encontrado es que no, que efectivamente los delitos no solamente se han mantenido igual e incluso en algún momento incrementaron Han aumentado, solo que sabemos al mismo nivel que los homicidios. que al mismo nivel que los homicidios y que como es un nuevo delito que recién se está empezando a registrar, también tenemos que tener cuidado con la recolección de datos. Sí. Entonces puede que hayan mucho más que de los que estamos y lo viendo hemos ahí visto también desde es que un inicio, ¿no? en otros países donde ha ocurrido algo similar con el feminicidio, tampoco se han reducido los feminicidios. Entonces, si podemos decir que a penas más grandes no se reducen los delitos, podemos llegar a la conclusión que los delitos incrementan si es que tenemos penas más bajas. Esa es, creo, no sé si se entiende bien la pregunta. Sí, Ese creo es que- el ejercicio creo que- lógico. Creo que se entiende, es un ejercicio lógico. Creo que la manera en la que lo han fraseado a veces confunde un poco. Pero sí, o sea, creo que es lo que decía Bárbara. O sea, al final, claramente que las penas sean pequeñas no es lo que causa que alguien cometa un delito. Ujú. Entonces, no va a ser la solución que sean más altas. Claro. Y creo que precisamente lo complicado y lo difícil a veces es entender por qué la gente comete los delitos para poder tratar de prevenirlos. Y ahí hay, yo creo que una serie de aristas ya que son muy amplias. Pero hemos hablado antes del Poder Judicial, la policía, la inteligencia dentro de la policía para evitar que se cometan, el tema económico, el tema de educación en valores. Entonces hay tantas aristas que uno comprende que sea un problema difícil de resolver. Pero claro, lo más fácil y a veces en parte lo más populista es decir como que tengamos penas más fuertes. Es que yo creo que tengamos es pena de muerte incluso con el sistema judicial que tenemos, es una locura. Pero esa es creo que a veces la respuesta y a la gente le hace un montón de sentido. Claro. Porque como claro, si te dicen como que te voy a meter 10 años en la cárcel, probablemente una persona que no cometa delitos diga con menor razón, pero una persona que ya está cometiendo un delito lo está haciendo por otro motivo que no es la pena. Sí, No, además aparte hay un creo tema... que es difícil Dale. luchar contra nuestros propios instintos de que algo que te indigna quieras, ¿no? Castigarlo, quemarlo, llévenselo. Escuchas un crimen atroz que a ti realmente te remueve las tripas y no entiendes cómo alguien podría ser capaz de eso. Ni siquiera un crimen Y- atroz. ¿Ah? y- El caso, por ejemplo, cuando alguien atropella a otra persona, es homicidio culposo y lo mata por un descuido. Y la gente dice, ¿cómo van a dejar a la persona libre? ¿Qué ocurre? Porque el No, pero estoy instinto hablando es- de ese instinto de pena máxima, de querer pena de muerte, Pero es de similar. querer... Claro. Es el mismo instinto, es finalmente cómo Claro. van a dejar libre a una persona que ha matado a otra. Tiene que ir presa necesariamente. O sea, es exactamente lo mismo. Y muchas de las propuestas de políticos, por ejemplo, son vamos a incrementar las penas para el hurto, Pero por ejemplo. Bárbara tiene un punto, ¿ah? Porque hay una diferencia entre, claro, que hayas manejado mal tu carro y se te haya ido y mates a alguien, y obviamente eso no genera la misma indignación que decía el tema de, por ejemplo, pena de muerte para los violadores. Ah, definitivamente. Entonces, claro, menores de creo edad, que es- obvio, que obvio. claro, que creo que es a donde Es llega una Bárbara. Hay temas indignación comprensible, hay temas que tú puedes incluso entender que las penas no son la causa y que penas más fuertes no necesariamente generan más, pero ves ese caso y dices, A mí, Sí. ¿qué me importa? Lo encierro
encierras igual el resto de su vida. Archie tiene, No, o lo tiene matas. un dato para nosotros, Archie. Sí, datos que podrían quizás contribuir a la discusión es los relacionados a las personas o el porcentaje de personas que denuncian que han sufrido. Si lo vemos por tipo de delitos de la población de 15 años a más en el área urbana, según el INEI, un 20% de los que sufrían amenazas e intimidaciones denunciaban. Solo un 18% de quienes eran víctimas de robo, de robo, y en el caso de maltrato y ofensa sexual solo un 14%. Que es bien grave, de hecho. Es bajísimo. Pero el caso de la violencia sexual es bien Es complejo. específico y complicado, pero vamos a seguir con la discusión cuando regresemos del corte comercial. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Muy bien, estamos de regreso en la mesa de enterarse y estamos hablando acerca de la pena en el derecho penal y en el Perú. Y no me acuerdo si alguien se había quedado con algún punto que agregar. Yo ¿no? creo que ya vamos a ir a la pregunta. Ya vamos a ir de frente a la pregunta, sí. Vamos con la pregunta, la última del programa. Y tenemos, nunca sé qué es. Es el elefante y la... El Ya, nueve. pero ¿es el 6 o es el 9? Es 9 porque Hay pisito en el 6. para mí debería, Ya, la bueno. boita debería estar mirando para arriba. La pregunta número 9, Archie. Pregunta número 9 o pregunta del elefante. ¿Debería aplicarse la pena de muerte a más delitos en el Perú? Ya, eso lleva bastante con lo que estábamos hablando, ¿Se con la aplica indignación. ¿Algún delito en el Perú? Traición a la patria. Si no me equivoco, se aplica para traición a la patria. O sea, existe en Claro. el caso de traición a la patria, se puede ya, aplicar. Pero sí, no es algo que suceda. pase comúnmente, Sí, claro. creo que sucedió una vez hace no me acuerdo cuántos años, que por ahí puede revisar Archie. Sí, es traición a la patria y terrorismo. Sí. Ah. Ahora, algo que quería decir antes es, y ya me acordé porque pensaba que alguien tenía que decir algo. Una de las propuestas políticas que hay siempre es, por ejemplo, Eras tú el que te sí, sí, sí. Sí, hacer penas, que haya penas más altas para delitos incluso menores, como por ejemplo el hurto, y lo que termina pasando es que haya hacinamiento en las cárceles. ¿No? Termina ya es un generando- problema que ya en las es un cárceles del problema, Perú. pero si además vas a empezar A un nivel preocupante. a meter gente presa por más tiempo a las cárceles, vas a generar un problema. Bueno, que son pequeñas escuelas de, Claro. de delito también en algunos Sí. casos. Ahora, un extremo de esto es no solamente penas más grandes para delitos menores, que igual no solucionan el problema y de repente terminas con ladrones que se vuelven al final mucho, que digamos suben en el estatus de criminal, pero además tienes los casos específicos en los que la gente pide pena de muerte. Por ejemplo, los casos de violación de menores o incluso piden también Para los pena de corruptos. muerte para los corruptos por considerarlos traidores a la patria, por ejemplo. Entonces ahí, Araceli, tú puedes hacer tu disertación sobre la importancia de la vida, entre otras cosas. Eso ha sonado peculiar, ¿ah? Sí, pero dale. O sea, yo claramente estoy en contra de la pena de muerte, ¿no? O sea, por principio, porque no creo que nadie más debería poder quitarle la vida a otra persona. Y luego porque, o sea, las posibilidades de que el Poder Judicial en el Perú le atine de verdad o no falle son tan pocas que yo no, o sea, a pesar de que alguien haya cometido o se supone que haya cometido un delito muy fuerte, no sé si lo arriesgaría. Ujú. No me parece que sea la solución. Me parece que sería bien complicado y no confío para nada en el sistema que pueda hacer eso. Eso es uno de Aparte- los puntos más importantes para mí, pero dale. De hecho, hay que tener primero claro en qué parte de nuestra escala de valores o de prioridades está la vida. Y creo que siempre que está ahí arriba, ya sabemos que si podemos evitar esa opción, Un disclaimer debería ser importante. evitada. Claro, de hecho. Y de ahí, mirándolo un poco más fríamente, creo que para empezar la pena de muerte no funcionaría en cumplir el objetivo de desincentivar algún tipo de crimen, porque las penas más severas
varios estudios que pueden ver en las fuentes de... Es más, tenemos un video de pena de muerte, me parece. Creo que todavía. No estoy muy segura, pero tenemos algunos temas ahí interesantes en enterarse.com que pueden ver que las penas más severas no causan ese efecto, como por ejemplo el tema del feminicidio. Tenemos que informes sobre la pena. Que estábamos conversando. Y por otro lado, también recuerdo que habíamos revisado un estudio de que al final la pena de muerte termina siendo más costosa que mantener a la persona el resto de su vida en la cárcel. Es carísimo quitarle la vida a alguien. Entonces, ahora que ya hicimos Porque el dicho disclaimer, sea de paso, podemos hablar, suena un poco frío, sí, ¿no? Por eso hice el disclaimer de la prioridad de la vida. Pero si estamos hablando de cómo hacer nuestro sistema penal más eficiente y en verdad evitar el crimen y que todas las finalidades y los objetivos que están en nuestro Código Penal se cumplan, sí son cosas que tenemos que revisar para tomar una decisión informada, ¿no? Sí, ahora, yo quiero recalcar y hacer hincapié en lo que decían las dos, pero especialmente Araceli, que es, siempre hablamos de cómo nuestro Poder Judicial, nuestros jueces, nuestras autoridades son desconfiables, son corruptas, no actúan de la mejor manera, entre otras cosas. Ya tienen en sus manos la libertad de las personas, pero además de eso, darles la posibilidad irreversible de quitarle la vida a un ser humano es para mí algo que debería generar muchísimo miedo. A mí me genera mucho miedo porque además, sabiendo que hay influencias políticas dentro del Poder Judicial, sabiendo que, no estoy diciendo que todos los jueces sean así, pero sabemos que existe esa posibilidad, si les damos más poder y permitimos que concentren esta capacidad de quitarle la vida a una persona, lo que estamos haciendo es abriendo la posibilidad y abriendo una caja de Pandora para que se abuse con la vida de las personas. O sea, a mí realmente no se me ocurre ningún personaje específico o ninguna institución en la que yo pondría la vida de alguien en las manos de alguien. O sea, realmente no me imagino una situación en la que eso me parecería aceptable, normal, y menos si hablamos de la institución del Poder Judicial, que en el programa sobre el Poder Judicial vimos que el porcentaje de aprobación de esta institución era bajísimo, el porcentaje de confianza era bajísimo, Sí. y esa es la institución a la que queremos ponerle la vida de los peruanos ahí, sabiendo que alguien puede denunciar por denunciar, sabiendo que una investigación puede salir mal y que una persona que no es culpable puede estar nombrado en esa investigación, y sabiendo que el juez, que es el último filtro, después de todos esos errores que se han podido cometer, igual puede cometer el error de la sanción teniendo toda la información a la mano. Es bien complicado, ¿no? No, además que la tecnología cambia mucho y puede existir una nueva prueba de un caso que no podías evaluar Antes. un año antes. Como en el sí, caso 2 años de antes. cuando se empezó a usar el ADN para comprobar la presencia de una persona en el escena de del hecho, crimen, que antes sería imposible. Hay casos conocidos, emblemáticos en Estados Unidos y otros países donde Claro. que ya había alguien en la cárcel por 20 años. Se descubre, claro, la inocencia de una persona. Pero además tenemos que entender que la manera en la que podemos ver los delitos y la solución de delitos no es solamente a través de la pena, sino que hay otras formas de solucionarlos a través de la prevención, a través de la mejora y cambio de condiciones de vida de las personas, entre otras cosas, que podemos ver en otro capítulo, cuando hablemos ya de prevención del delito. Eso ha sido todo en este episodio. Gracias, Araceli. Gracias, Fernando. Gracias, Bárbara. Gracias, Renato. Gracias, Archie. A ustedes. No se olviden de que pueden encontrarnos en enterarse.com, en Canal J, y como siempre, visítennos en Instagram en la mesa de Enterarse. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau.